vamos a ver el argón, el neón en estado sólido a altas temperaturas. Ahorita le estamos aumentando la temperatura al neón y vemos que aproximadamente a 39-40 Kelvin se va haciendo líquido. Va pasando de un estado sólido a un estado líquido. Y así progresivamente vamos a ir aumentando la temperatura hasta llegar a una cierta temperatura de 90 Kelvin. Y vemos que las partículas están en diferentes direcciones, la cual el argón es distinto. Cuando está en estado sólido es a 43 Kelvin ya, y en el estado, y si le aumentamos la temperatura, necesariamente tiene que estar a altas, muy altas temperaturas para que este se pueda diluir. Y cuando está a altas temperaturas aún, y recién se puede diluir el argón, lo cual nos indica que el neón a bajas temperaturas, aproximadamente a 14 Kelvin, está en estado sólido, mientras el argón a 43 Kelvin está en el estado sólido. Estados de la materia, estado sólido. Tenemos al oxígeno. Si le bajamos la temperatura, le ponemos al frío, vemos que el termómetro desciende su temperatura. Si le aumentamos al calor, el termómetro aumenta la temperatura en estado sólido, el oxígeno. En líquido, igual, gaseoso, vemos que el oxígeno volátil le aumentamos y la temperatura desciende. Acá la temperatura aumenta. Con el agua igual sucede lo mismo. Bajamos a frío, la temperatura desciende. Subimos al calor, la temperatura aumenta. Es en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre cambios de fase respecto a los estados de la materia. Dentro de ello encontramos un simulador que muestra un nanómetro donde la presión inicial es 0. Asimismo, la temperatura está en Kelvin y podemos variar a Celsius de igual forma. Y acá observamos un inflador donde vamos a ver qué acción tiene dentro de este simulador, y acá observamos también que esto vamos a usar para el aumento de temperatura y la disminución de temperatura. En esta parte vamos a ver los átomos y moléculas que vamos a emplear dentro de este simulador, donde encontramos el neón, el argón, el oxígeno, el agua y una atracción ajustable. Asimismo, observamos el potencial de interacción, que está mediante un gráfico, y finalmente el diagrama de fase, donde se muestra la presión y la temperatura, que vamos a observar también aquí que se ejerce un cambio dentro de este gráfico. Cuando nosotros iniciamos haciendo que es la presión de este inflador, o ejercemos una presión en el inflador, observamos que hay un aumento de átomos y moléculas. Mientras nosotros ejercemos más presión a este simulador, vemos que hay un más aumento de moléculas, y también esto hace que estas moléculas se choquen y ya se muevan, ¿no? Cuando nosotros también ejercemos una temperatura o elevamos la temperatura, vemos que las moléculas se dispersan por todos lados, haciendo que estos choquen entre ellos y también que choquen con el mismo simulador o con las paredes de ella. Y observamos que el diagrama de fase, la temperatura aumenta y a la misma vez la presión también aumenta. Observamos que hay un choque más entre las moléculas, y cuando nosotros ejercemos una acción contraria, que es la disminución de temperatura, vemos que la presión con mayor frecuencia.
y observamos que ya están en una presión no tan elevada y la temperatura también está mínima. Y vemos que ya están, por decirlo, sin una acción, estáticos, y la presión ha disminuido en su totalidad. De igual forma, cuando nosotros aumentamos la temperatura pasa lo contrario, ¿no? Ya se dispersan los átomos y moléculas. Y también la temperatura en esta parte va subiendo. Y la distancia entre los átomos ya es mínima. Y a medida que van chocando, cuando también nosotros aumentamos mayores cantidad de átomos de neón dentro de ello. Y cuando nosotros ejercemos una presión, como se muestra aquí, vemos que la temperatura aumenta y la presión también aumenta. Y esto hace que explote a medida que la presión aumenta y la temperatura de igual forma. Y ya las moléculas se dispersan con mayor facilidad. De igual forma pasa en el átomo del argón, que observamos que nosotros también podemos hacer un aumento de este átomo mediante una presión en el inflador, y también la presión aumenta, la temperatura también aumenta, y vemos que el diagrama de fase también hay un aumento. Y cuando nosotros otra vez ejercemos calor dentro de él, vemos que la temperatura, que los átomos también interactúan más entre ellos, y cuando hacemos lo contrario vemos que pasa que ya no se dispersan tanto, ¿no? Y de igual forma, cuando nosotros ejercemos mayor presión dentro de esta tapa, vemos que la presión en el nanómetro aumenta, y esto hace que explote. Y ya la tapa, al explotar, las moléculas ya se dispersan por todos lados, ya no se quedan dentro del simulador. Para el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. El volumen y la cantidad de un gas son constantes. Eso quiere decir, si la temperatura del gas empieza a subir, la presión también. Como se puede observar, las moléculas del gas empiezan a esparcirse a medida que la temperatura aumenta, su presión también. Y estas hacen colisión rápidamente. Si aumentamos la presión, estas van a empezar a moverse más rápido debido a que su temperatura también está aumentando. Y ahí es donde se observa la mayor colisión. Así seguimos aumentando la temperatura. Se observa que las moléculas siguen chocando en el envase. Lo mismo sucede en el caso contrario, que sería con el frío. Mientras más baja la temperatura, más baja la presión, y por ende las moléculas del gas van disminuyendo el movimiento. Empiezan a hacer menos colisión. Ahí bajamos la temperatura, la presión también se observa cómo está bajando, y las moléculas del gas también empiezan a disminuir el movimiento brusco que tenían cuando la temperatura estaba alta. Como se observa, ya no hay colisión entre estas moléculas. Mientras la presión sigue bajando, estas van a permanecer más quietas. Como se observa ahí en la imagen, la temperatura está bajando, al igual que el movimiento de este gas. Tanto así que, como se observa, ya las moléculas permanecen quietas, debido a la temperatura extremadamente baja igual a su presión. Podríamos decir que también pasa lo mismo con el agua. Aquí se observan moléculas de agua. Vamos a subir un poco la presión y la temperatura. Cuando se eleva la temperatura, las moléculas de agua empiezan a hacer colisión de igual forma, que es rápidamente. Mayor temperatura, mayor presión. Vemos cómo las moléculas del agua empiezan a moverse de manera rápida.
Ya este le podemos llamar que es el vapor. De una manera más específica, si se podría observar cómo realmente es en el mundo físico, pues observamos cómo el agua empieza a evaporarse y empieza a hervir y a bajar un poco el volumen. Pero en este caso estamos observando las moléculas que empiezan a hacer colisión rápidamente debido a la alta temperatura, igualmente su presión. Pero ¿qué pasa cuando es expuesta al frío? Estas empiezan a bajar el movimiento que tienen porque su presión también va a ir bajando, entonces las vamos a exponer al frío. Las moléculas disminuyen el movimiento a medida que va bajando la presión y la temperatura. Ya vemos cómo va descendiendo la temperatura, al igual que su presión. De asimismo, las moléculas van tomando un movimiento menos brusco. En el mundo físico también esto se podría notar como el agua congelándose está en un estado quieto. Como ahora se puede observar, las moléculas del agua están como quietas, como encapsuladas, ya que su presión ha bajado, al igual que la temperatura, porque recordemos que la presión y la temperatura son proporcionales. Y ahí observamos cómo las moléculas del agua están quietas. Debido a su baja temperatura, también su presión disminuye. A partir de los videos elaborados por mis colegas mediante simuladores, en donde se observa el comportamiento de ciertos gases ideales expuestas a diferentes temperaturas, podemos concluir que la temperatura a la que está expuesto dicho gas influye en su comportamiento. Se observó que al estar a altas temperaturas, la presión aumenta, las moléculas están separadas y en constante movimiento, se denota como estado gaseoso. Y si reducimos gradualmente la temperatura, el movimiento y la presión disminuyen de la misma forma, hasta que las moléculas de dicho gas queden completamente unidas y estáticas, lo cual se denomina como estado sólido. Y con respecto al estado líquido, esta se observa al exponer el gas a una temperatura que promedia el punto de solidificación y de evaporación de dicho gas.